Bienvenidos a este curso sobre la palabra de Dios, donde nos vamos a preguntar qué significa que es palabra de Dios y sobre todo cómo podemos leerla bien y qué hacer con los pasajes difíciles. En este primer encuentro vamos a concentrarnos en la relevancia de la Biblia hoy, si es realmente relevante, qué tiene para decirme. A veces la descubrimos tarde en nuestro camino de fe, pero es realmente un instrumento muy poderoso para encontrarnos con el Señor y también escucharlo a Él y conocerlo más. La Biblia tiene mucho poder, es un libro desconocido a veces en su poder, aunque es el más conocido en el mundo y el más divulgado, el más aún distribuido a los demás. Me contaron la historia de un hombre que estaba en la cárcel y que en el medio de la noche se puso a orar con la palabra de Dios. Decidió abrirla porque había pasado algo muy difícil en su familia. Entonces se decidió a buscar a Dios. Y no lo había hecho antes que eso. Y se puso a orar. Y empezó a llorar, a leer la palabra de Dios y a llorar. Y experimentó que Dios entraba en su corazón. Y a las 3 de la mañana escuchó una voz que dijo: mañana te voy a visitar. Y dice que se fue a descansar. A la mañana siguiente se levantó, abrió la puerta de su celda y pasaba el capellán de la cárcel. Se quedó sin palabra y lo llamó: Padre, Padre. Y el padre, medio asustado porque el hombre en la cárcel quizá que quería, le dijo: ¿qué quieres? Aquí estoy. Y él le dijo: acérquense, quiero encontrarme con Dios. Ayer me dijo que me iba a visitar. Qué impresionante cuando dejamos que Dios nos hable, que realmente nos toque. La Biblia es realmente relevante para nosotros hoy porque se sitúa en el centro de esa búsqueda que tenemos, la búsqueda de Dios. Pero esta es la gran buena noticia, que Dios te buscó primero a ti y por eso te regaló la Biblia. La Biblia tiene más de 1600 años. Muchas personas lo han leído y muchas personas también lo han escrito. Vamos a descubrir por qué la Biblia es realmente palabra de Dios. Como decíamos en el Salmo 42, se dice: un abismo llama a otro abismo. Significa que queremos buscar a Dios, que nuestro corazón está inquieto hasta que lo encuentre a Él. Que nuestra sed de Él es un abismo. A veces lo experimentamos, otras veces no, pero está ahí y lo sabemos. Pero también sabemos que Dios nos creó para este encuentro y por eso se reveló en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Dios nos dice quién es Él, nos dice quiénes somos nosotros y nos dice también cuál es el sentido de la existencia y de toda la creación. Esto se llama revelación. La palabra revelación viene de quitar y poner el velo, revelar. Lo quitas y lo pones. Y por eso sigue siendo un misterio, aunque realmente Dios se nos revela. Dice un texto de Benedicto XVI: Dios nos ha hecho a cada uno capaces de escuchar y responder a la palabra divina. El hombre ha sido creado en la palabra y vive en ella, y no se entiende a sí mismo si no se abre a este diálogo. La palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de nuestra vida. Estamos verdaderamente llamados por gracia a conformarnos con Cristo, el Hijo del Padre, y ser transformados en Él. ¿Qué quiere decir esto? Miren qué bueno. Dios nos ha hecho capaces de escuchar y de responder a la palabra. El hombre ha sido creado en la palabra, como leemos en Génesis. Dios creó todo con su palabra. Él dijo y existió. Y existimos nosotros también. Y por eso nosotros vivimos en ese diálogo. Vivimos por ese diálogo. Y entonces no podemos conocernos, dice Benedicto XVI, no podemos entender el sentido profundo de nuestra existencia y de la creación misma, cuál es el fin de todo, si no nos abrimos a este diálogo, porque en eso hemos sido creados y pensados.
¿Y qué pasa cuando nos abrimos a ese diálogo? Como ese hombre, entra Dios en nuestro corazón y nos transformamos en Cristo. Y empezamos a experimentarnos como hijos de Dios. Esto es maravilloso, es decir, que Dios nos creó por amor y para el amor, para la comunión, nada más, para bendecirnos, solo para amor. Y por eso reveló quién es, para que podamos conocerlos y entrar en comunicación con Él. Por eso en la palabra de Dios descubrimos este diálogo, podemos entrar en diálogo. Pero ¿cómo podemos saber que realmente la palabra de Dios es palabra de Dios? ¿Cómo podemos confiar? ¿Es confiable? ¿Es relevante para nosotros hoy? Dice Newman que podemos saber que la palabra de Dios es realmente palabra de Dios porque es lo que se revela a los hombres a través de los escritos de otros hombres inspirados por el Espíritu Santo y aceptados por la Iglesia. Entonces lo que está diciendo Newman es que realmente Dios se revela a los hombres, a nosotros, por medio de otros hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces este concepto de inspiración? Significa que el Espíritu Santo es como ese aliento de Dios. Un aliento, como yo le estoy hablando a ustedes, trae una palabra. Así el aliento, el Espíritu Santo, trae la palabra de Dios a nosotros, a algunos hombres concretos, que la pusieron por escritos y que entonces fueron inspirados, se dice, por esa inspiración de la palabra aliento, respiración del Espíritu Santo. Esto es muy poderoso decirlo. Realmente Dios nos habla a través de otros hombres, nos habla con lenguaje humano, pero no es tan absurdo. De hecho, Dios se hizo carne. Dice San Juan en su prólogo, Dios, la palabra, se hizo carne. ¿Quién es? Jesús, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al hacerse carne asumió todas las limitaciones humanas, todo lo que podemos pensar, no el pecado, pero sí las limitaciones del tiempo, del espacio. Y también Dios usa estos instrumentos humanos en la escritura con todas sus limitaciones. Las limitaciones del lenguaje humano y también las limitaciones de su conocimiento y de lo que sabían y de las situaciones geográficas, también históricas que ellos vivían. Y Dios respeta todo eso y lo usa. Por eso decimos realmente con Newman, con el Cardinal Newman, que la Biblia es la obra de Dios y la obra de los hombres. Las dos cosas juntas. ¿Cuántas veces en nuestra vida también lo hemos experimentado? Que Dios usa instrumentos, quizá no se nos aparece el ángel directamente, pero sí Dios nos habla, porque usa instrumentos, respetando también las limitaciones de esos instrumentos. Pero es muy importante insistir entonces que realmente es confiable la palabra de Dios. Estos autores que fueron inspirados no fueron poseídos por Dios, no entraron en una especie de trance, fueron realmente ellos mismos con Dios escribiendo las palabras que recibían en el Espíritu. Eran amigos de Dios, lo conocían a Él y estaban en comunicación con Él por un regalo especial de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de estos hombres? Que son realmente hombres muy concretos y reales. No es verdad que son abstractos en la fantasía o en cuentos de muchos años atrás. Por ejemplo, tomen los evangelios. Sabemos muy bien quién eran esos escritores. Sabemos algo de sus historias. Por ejemplo, sabemos que Lucas era un médico, era un doctor, que era discípulo de San Pablo. Sabemos que Marcos estuvo con Pedro, que lo escuchó, que era su intérprete. Sabemos que Juan era el discípulo amado, que tuvo el privilegio de estar con Jesús. Sabemos que esas personas fueron muy probablemente testigos oculares que vieron y tocaron a Jesús y a su vida. Entonces no es verdad que no sabemos quién eran y lo sabemos muy bien, son cosas muy históricas, muy real. Y cuando vas a Tierra Santa te das cuenta que es así, son todas cosas muy reales. Lo mismo con las historias del pasado. Sabemos también cosas
y tenemos a veces aún pruebas históricas de lo que pasó y de lo que se escribió. Entonces son dignos de fe, pero especialmente son dignos de fe porque vienen de Dios. Entonces Dios realmente no puede mentir, no se puede equivocar y no nos puede engañar. Pero también nos deja pruebas de eso que podemos descubrir en la fe. Vamos entonces a recapitular lo que vimos en este video en este primer encuentro, para poder entender bien qué es lo que tenemos que llevar. En primer lugar, podemos concluir que la Escritura es la voz de Dios, que realmente Dios nos habla en ella. Me acuerdo una vez estaba en un retiro espiritual, estábamos compartiendo, era un momento de compartida, y uno de los hombres se levanta y se va y dice, perdón, me tengo que ir. Y estábamos justo leyendo la palabra que decía, si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, anda, reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve a presentar tu ofrenda. Y este hombre se levantó y se fue corriendo y decimos, bueno, ¿a dónde va? Después de un rato volvió y dijo, me tuve que ir porque escuché esta palabra y dije, tengo que ir a reconciliarme con mi hermano, porque no puedo quedarme acá y escuchar la palabra de Dios, así estar en la iglesia. El Señor movió el corazón de ese hombre. Realmente Dios nos habla a nosotros, a nuestra vida hoy, a lo que nos pasa en la Sagrada Escritura. Dios habla en ella. La segunda conclusión que vamos a sacar es que se sirvió de autores reales, concretos, humanos, y que los usó como instrumentos musicales, usando sus habilidades, también sus límites, pero con todo lo que eran. Y los inspiró el Espíritu Santo. Esta es la tercera conclusión que vamos a sacar. Esto no significa que anuló su modo de expresarse, su pensamiento y lo que ellos sabían en ese entonces. La cuarta conclusión que vamos a sacar es que esta inspiración se extiende a toda la palabra de Dios. No solamente algunas cosas o las cosas más fáciles. Y por eso en los próximos videos vamos a descubrir qué hacer con las partes más difíciles de la Biblia y cómo leerla bien. Pero realmente esta inspiración, realmente Dios inspiró y todo viene de Dios, aún los hechos históricos y aún los milagros, especialmente las cosas que trascenden y quizá van más allá y son de difícil comprensión. Y por eso vamos a tener que profundizar en eso en los próximos videos. Y la última conclusión que vamos a sacar, muy importante también para llevarnos, para empezar este camino, es que la Escritura está llena de misterios. ¿Qué es un misterio? No es algo oscuro, sino más bien lleno de luz. Tanta luz que cuando te acercas no puedes ver todo, porque te ciega, es demasiada luz. El otro día acá hubo un eclipse y tuvimos que mirarla con los anteojitos. Fue muy espectacular, pero se podía mirar con los ojos directamente al sol. Y así son los misterios de Dios. Son tan luminosos que frente al misterio, como dijo alguien, no se avanza, se adora y se hace silencio. Ojalá podamos también aprender en este curso a leer y escuchar a Dios en su palabra de rodillas, en silencio, adorando a Él. Toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Cristo es la llave de interpretación y de lectura, y todo lo que vamos a decir se entiende a partir de ahí. Sin la fe en Jesús no podemos comprender la palabra de Dios. Y esa palabra que se hizo carne para que podamos entrar en esa comunión y en esa comunicación con Él. Vamos a terminar aquí y vamos a ver en los próximos videos cómo leer bien la Biblia, cómo leerla con fe, qué hacer con las distintas contradicciones y dificultades que podemos encontrar en eso. Van a tener un texto para compartir y algunas preguntas que pueden iluminar este aspecto, especialmente este hecho de que Dios realmente se encarna, realmente está con nosotros y realmente usa instrumentos y nos usa como instrumentos también para otros, usándonos y usando a otros con todas sus limitaciones, aún así como somos. Y esa es una gran buena noticia. Y también que la palabra de Dios puede ser muy relevante para nosotros hoy. Quizá te ha pasado alguna vez que te haya hablado Dios fuertemente como a estos ejemplos que conté de estos hombres. O quizá no, pero lo importante es estar abiertos y desear ese encuentro. Nos vemos en los próximos videos
para seguir descubriendo y interpretando y conociendo mejor la palabra de Dios.